Vale, pues buenas tardes. Hoy voy a hablar de los relajantes neuromusculares. Aquí un breve índice. Primero hablaré de la fisiología de la unión neuromuscular y el receptor de acetilcolina. En segundo lugar, de la indicación en la clasificación, el concepto de 95, la monitorización del bloqueo neuromuscular y, por último, bloqueo neuromuscular residual y reversión. Hablando un poco de la fisiología de la unión neuromuscular, también llamada placa motora, es la sinapsis entre las zonas de las motoneuronas y las fibras musculares esqueléticas, constituyendo la unión funcional entre una célula del sistema nervioso central y una célula muscular. La llegada de un potencial de acción a través del axón provoca la apertura de los canales de calcio a favor de gradiente, ocasionando la fusión de la vesícula acetilcolina con la membrana y la liberación por exocitosis de esta en la hendidura sináptica. Posteriormente, la acetilcolina se une a los receptores colinérgicos nicotínicos en el sarcolema, originando la apertura de canales iónicos. Se produce la salida de potasio y la entrada de sodio, y desencadenando la apertura de canales de sodio adyacentes dependientes de voltaje, que dispararán el potencial de acción a través de los túbulos T, provocando la salida masiva de calcio del retículo sarcoplásmico hacia el citosol. La posterior liberación de calcio es responsable del desplazamiento de los filamentos de actina sobre los de miosina, generando la contracción muscular. También, una vez producida la contracción, la acetilcolina se hidroliza con rapidez a acetato y colina por acción de la acetilcolinesterasa, lo que hace que la unión neuromuscular vuelva a un estado no despolarizado, de reposo, y se cierren los receptores de acetilcolina. Esta enzima se encuentra incrustada en la membrana de la placa terminal motora, en la proximidad inmediata de los receptores de acetilcolina. Hablando un poco del receptor de acetilcolina, pues este receptor se encuentra en la membrana de la célula motora y consta de 5 subunidades. Se constituye por 2 unidades alfa, una delta y otra epsilon. Estas se distribuyen de forma cilíndrica y el centro del cilindro es un canal iónico. La acetilcolina se une a las 2 unidades alfa, generando un cambio conformacional y abriendo los canales iónicos del receptor. Los receptores no se abren hasta que ambas unidades alfa han sido ocupadas por acetilcolina. El canal no se abre, por tanto, si la acetilcolina solo se une a un solo sitio. ¿Y dónde se encuentran estos receptores? Aparte de en la placa motora, en la terminal postsináptica, pues también hay un número de receptores que se encuentran en la terminal presináptica e influyen en la liberación de acetilcolina. Las indicaciones terapéuticas y la clasificación nos la vamos a saltar porque todo el mundo ya no lo sabemos. Y ahora voy a explicar un concepto importante que es el DE95. La DE95 de un relajante muscular es la dosis eficaz, capaz de lograr un bloque del 95% de único estímulo en el 50% de los pacientes. Cuanto mayor es la DE95, menos potente es la relajación muscular. Y así, por tanto, cuanto más potente el fármaco, más baja la DE95. Poniendo como ejemplo al rocuronio, que su DE95 es de 0,3 miligramos kilo, usando una regla, si ponemos la mitad, desde la mitad hasta la DE95, que es 0,15, 0,30, se usa para el mantenimiento de la anestesia general. Si multiplicamos por 2 la DE95, que se quedaría en 0,6 miligramos kilo, serviría para la intubación, son dosis de intubación, y si multiplicamos por 4, quedaría en 1,2 miligramos kilo, que se utilizaría en inducción de secuencia rápida. Aquí os dejo una tabla de resumen de los bloqueantes neuromusculares con su ED95, su tiempo de iniciación, su dosis de infusión, su duración clínica y sus particularidades. Aquí una tabla que me comenta los fármacos y situaciones clínicas que modifican la respuesta a los relajantes, y simplemente a destacar de esta tabla que los anestésicos volátiles, los anestésicos locales, la ketamina, el sulfato magnesio, el uso prolongado de esteroides, la hipotermia, los trastornos iónicos como la hipermagnesemia y otros trastornos del equilibrio de ácido-base potencian el bloqueo. Ahora voy a entrar en la monitorización del bloqueo neuromuscular. Comentando principios básicos, pues existe una gran variabilidad entre pacientes en relación con la respuesta a los bloqueantes neuromusculares. La monitorización de la función neuromuscular permite ajustar el bloqueo a las necesidades del paciente y de la cirugía. Existen dos tipos de monitores neuromusculares. Por un lado, cualitativos o estimuladores de nervios periféricos. Son dispositivos que liberan un estímulo a un nervio periférico y la respuesta muscular es observada visual o táctilmente. Y por otro lado tenemos a cuantitativos, que son los de elección, ya que miden objetivamente la fuerza de contracción muscular y muestran los resultados en una pantalla, de 0 a 1 o de 0% a 100%.
Esto facilita la cronología de la intubación, proporciona una medición exacta del grado de relajación muscular durante la cirugía y el grado de recuperación antes de la extubación, lo que evita bloqueo residual. ¿Cómo sería el neuroestimulador ideal? Pues debería dar un estímulo supramáximo, que voy a explicar lo que significa el estímulo supramáximo. Después de la estimulación eléctrica de un músculo, la fuerza de contracción muscular está determinada por el número de fibras musculares que son activadas. La contracción máxima ocurre cuando la estimulación es suficiente para hacer que todas las fibras musculares se contraigan. En la mayoría de los pacientes, este umbral es de aproximadamente 40-50 miliamperios para el nervio cubital, teniendo en cuenta los factores que pueden alterar la resistencia de la piel, como por ejemplo la hipotermia. Se debe aplicar una corriente del 10 al 20% por encima de este umbral para provocar una respuesta, que es lo que se denomina corriente supramáxima, que es en torno a eso, aproximadamente 55-60 miliamperios. Esto asegura la participación del músculo no bloqueado. Además, el neuroestimulador, el estímulo debe ser monofásico, rectangular, frecuencia de 0,12 Hz y duración de 200-300 milisegundos. Debe permitir diferentes patrones de estimulación y su registro en la pantalla. La polaridad del electrodo, que el electrodo marrón está cargado negativamente y despolariza la membrana, el blanco está cargado positivamente y la hiperpolariza, y la máxima altura de la contracción sucede cuando el electrodo negativo se coloca lo más distantemente posible en el canal del nervio cubital. Los electrodos se aplican en el lado palmar de la muñeca y el distal 1 centímetro proximal al pliegue donde cruza el borde radial del tendón de músculo flexor cubital del carpo y el proximal 2-3 centímetros con respecto al distal. También el neuroestimulador ideal debería tener un control de la temperatura de la zona estimulada que sea portátil y disponga de alarmas. Un orden práctico y para que todo el mundo nos acordemos es que primero hacemos en una anestesia general, hacemos la inducción anestésica, después le damos al monitor, o sea, hacemos la calibración que es automática de los monitores y posteriormente administramos el relajante neuromuscular. Hacemos tanto el TOF o el single twitch y cuando haya 0 respuestas, pues ya se puede intubar. En cuanto a la elección del nervio, la respuesta evocada de un determinado músculo que se monitoriza puede no reflejar el inicio o recuperación de las fuerzas de otros grupos musculares. Este fenómeno se debe a las diferentes sensibilidades de los músculos a los relajantes, con el diafragma siguiendo la sensibilidad más baja y los músculos faringeos que muestran la mayor sensibilidad. El aductor del pulgar, estimulando el nervio cubital, es el sitio de elección, ya que este lugar es muy sensible a los efectos de los relajantes neuromusculares y monitorizar este sitio refleja con mayor precisión la recuperación de los músculos laringe y diafragma, que son los últimos en recuperarse. Otros lugares de monitorización, pues podría ser el nervio facial, mirando la respuesta del músculo orbicular y el corvo superciliar, etc. Aquí os dejo una tabla de la sensibilidad y recuperación del bloqueo de diferentes grupos musculares a los relajantes musculares no despolarizantes. En cuanto a los niveles de profundidad de bloqueo, se distinguen varios niveles y comentar, por ejemplo, que el nivel de bloqueo profundo, que sería una cuenta en el TOF de 0 y la cuenta posttectánica mayor o igual a 1, sería útil, por ejemplo, tener este nivel de bloqueo en cirugía abdominal laparoscópica. En cuanto a respuestas características de patrones de estimulación, comentar primero la facilitación o potenciación posttetánica. ¿Qué quiere decir? Pues que si se admite un estímulo único 2 minutos después de un estímulo tetánico de 5 segundos, aumenta la intensidad de la contracción muscular debido a que hay un aumento de la movilización y liberación de acetilcolina presináptica. ¿Y qué significa el fade o deseparación gradual o desvanecimiento? Pues el desvanecimiento de la respuesta es la disminución de la contracción muscular con la estimulación rápida y repetitiva. Esto indica bloqueo no despolarizante y es el reflejo del bloqueo mediado fundamentalmente por el receptor nicotínico presináptico. Se observa cuando se monitoriza con los modos TOF, estímulo tetánico, cuenta posttetánica y DBS. Y cuando se utiliza monitorización subjetiva, la recuperación clínica adecuada se correlaciona con la ausencia de desvanecimiento. En cuanto a los patrones de estimulación, pues tenemos varios. Primero, el estímulo sencillo único, que es el single twitch, pues consiste en la aplicación de estímulos supramáximos sobre un nervio motor periférico a una frecuencia de 0,1 Hz, un estímulo cada 10 segundos.
La utilidad, pues sirve para monitorizar la inducción del bloqueo no despolarizante. En cuanto al TOF, que es la descarga cuádruple, pues es la modalidad más habitual para valorar el grado de bloqueo. Son 4 estímulos a una frecuencia de 2 Hz cada 0,5 segundos y la proporción entre la amplitud de la cuarta y la primera respuesta en una sucesión de 4 estímulos, que es el tren, o el cociente T4-T1 o TOF ratio, valora el grado de bloqueo. Las 4 contracciones del TOF desaparecen en orden inverso al grado de profundidad del bloqueo. La cuarta respuesta se aparece cuando el 75-80% del receptor está ocupado, la tercera cuando está ocupado un 85%, la segunda respuesta cuando está ocupado un 85-90% y la primera un 90-95%. Como dije antes, cuando hay 0 respuestas se puede intubar. La relajación muscular adecuada para la cirugía generalmente se consigue cuando se produce 1 o 2 contracciones en la respuesta TOF. Sin embargo, anestésicos volátiles, estado de salud del paciente, pueden afectar a la fuerza muscular y en estos casos niveles más superficiales de bloqueo pueden ser suficientes. El TOF es útil para cuando usar reversores y dosis. La anastimina no debería usarse hasta que el TOF tenga al menos 2 o 3 respuestas, mientras que el Sugammadex es efectivo en cualquier nivel de bloqueo. Y el criterio de actuación con el TOF ratio de mayor de 0,9. Aquí dejo una tabla que mide la relación entre el porcentaje de receptores ocupados, la T1, la T4 y la TOF ratio. En cuanto a la estimulación tetánica, es una estimulación repetitiva a alta frecuencia, 50 Hz durante 5 segundos. Un estímulo doloroso y puede acelerar la recuperación en el músculo estimulado. La pérdida de contracción durante la estimulación, o sea, el desvanecimiento tetánico, es un indicador sensible del bloqueo neuromuscular residual. Sin embargo, la contracción sostenida por 5 segundos indica reversión adecuada, no siempre completa, del bloqueo. Dado que un estímulo de este tipo aumenta la concentración de acetilcolina en la placa motora, un TOF realizado a continuación puede dar lugar a una respuesta mayor que si no se hubiera producido el estímulo tetánico. Es lo que hablamos antes de la facilitación posttetánica. En cuanto al recuento posttetánico, es útil para medir la intensidad del bloqueo profundo, cuando hay 0 respuesta en el TOF. Un estímulo de 50 Hz durante 5 segundos se sigue el impulso único repetitivo a 1 Hz durante 3 segundos. El bloqueo profundo puede ser útil en mejorar las condiciones quirúrgicas durante la paroscopia, toracoscopia y cirugía laringia, además de reducir el dolor postoperatorio por menor presión de inflado del neumoperitoneo. Es útil para predecir la recuperación del bloqueo profundo. Con un PTC de 10-12, normalmente la primera respuesta al TOF ya suele ser visible. Y ahora voy a mostrar un vídeo de la cuenta posttetánica. ¿Se ve la pantalla? Se ve el PowerPoint. Pues, ¿cómo cambio a la otra pantalla? En la parte de arriba, David, donde le diste a compartir pantalla, puedes elegir qué ventana compartir de tu ordenador. ¿Ahora se ve? Sí, ahora ya se ve, ya se ve. Vale. Vale. Bueno, pues en el vídeo se ve como cuando el TOF 0, la persona quiere, el anestesista quiere darle al PTC. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se te oye bien, parece que se ha metido algo en medio. ¿Se me escucha ahora?
Para el YouTube, yo creo que se está reproduciendo el vídeo debajo de ti. Vale. Vale, ahora se ve bien, ¿no? Sí, perfecto, David. Muy bien, sí. Vale, pues eso en el vídeo, cuando el anestesista, cuando le da el TOF y sale 0, pues hace la cuenta post-tetánica para medir el grado de bloqueo profundo. Ahora hablando de la estimulación de doble ráfaga, consiste en la aplicación de 3 descargas de 0,2 milisegundos a 50 Hz, seguidos por 3 impulsos adicionales de 0,2 milisegundos a 50 Hz, separadas por 750 milisegundos. La detección subjetiva visual o táctil de diferente intensidad de contracción en la segunda respuesta indica efecto residual del bloqueante neuromuscular, desvanecimiento. La obtención de 2 respuestas con la misma intensidad supone en la mayoría de los casos un top ratio mayor de 0,6. Aunque presenta una mayor sensibilidad en la atención táctil o visual del bloqueo neuromuscular residual en comparación con el TOF, es insuficiente para documentar recuperación completa del bloqueo. En cuanto a monitores cuantitativos, la mecanomiografía mide la contracción isométrica del aductor del pulgar en respuesta a la estimulación del nervio cubital. Requiere inmovilización. La electromiografía registra los potenciales de acción musculares producidos por la estimulación eléctrica de un nervio motor periférico. No requiere inmovilización, pero como limitaciones está el bisturí eléctrico y la hipotermia. La aceleromiografía registra la aceleración isotónica de una parte del cuerpo, por ejemplo el pulgar, en respuesta al estímulo de un nervio motor periférico. Se basa en la segunda ley de Newton, la fuerza igual a masa por aceleración, y utiliza un sensor piezoeléctrico de aceleración. La cinemiografía mide el movimiento mediante un transductor piezoeléctrico, un mecanosensor colocado entre el pulgar y el índice, que genera una señal eléctrica proporcional al grado de estiramiento o dobladura que registra el transductor en respuesta a la estimulación cubital. Y ya entrando en el último bloque del tema, bloqueo neuromuscular residual y la reversión. Existe riesgo de parálisis residual postoperatoria, curvización residual después de usar relajantes. Esto quiere decir que todos los pacientes que reciben relajantes deben ser monitorizados. El único criterio de extubación fiable es un top ratio mayor de 0,9. Un top ratio menor de 0,9, que se denomina, está asociado a parálisis residual, está asociado a un aumento del riesgo de disfunción orofaringia, obstrucción de la vía aérea, aspiración, hipoxemia, necesidad de reintubación, prolongación del tiempo del paciente en CMA, URPA, REA, etc. Y la administración de fármacos reversores como anticolinesterásico y Sugammadex minimiza el bloqueo neuromuscular residual y evita posibles complicaciones del uso de los relajantes musculares. Aquí dejo una tabla de signos clínicos de recuperación de fuerza neuromuscular, como por ejemplo elevar la cabeza más de 5 segundos, apretar la mano, medir el volumen corriente, la fuerza inspiratoria. En todos estos parámetros, ninguno de ellos tiene una sensibilidad tan alta como el TOF ratio mayor de 0,9, que es el único criterio de extubación fiable. En cuanto a anticolinesterásico, tenemos la neostimina, ergofonin y piridostimina. Tiene efectos tanto muscarínicos como nicotínicos y la estimulación muscarínica conduce a salivación, bradicardia, lagrimeo, miosis, aumento de las náuseas postoperatorias y broncoconstricción, que pueden reducirse mediante inyección intravenosa previa o concomitantemente a la administración de la neostimina de un fármaco antimuscarínico como la atropina. La administración de atropina puede producir un síndrome cronístico central, ya que ésta atraviesa la barrera hematoencefálica, manifestado por delirio o somnolencia. Los ancianos son más susceptibles y que responde al tratamiento con fisostigmina. Si no hay ninguna respuesta al TOF, hay que esperar, como dije antes, y revertir cuando aparezcan al menos 2 contracciones tras la estimulación del TOF. Los intentos para revertir un bloqueo profundo o resistente con dosis excesiva de neostigmina pueden aumentar el grado de debilidad muscular residual. Y aquí dejo una tabla con la dosis de cada fármaco, el tiempo pico, la duración y la dosis asociada a atropina. Y ya por último, en cuanto al Sugammadex, es una gamma ciclodestrina con estructura tridimensional de donut o rosquilla. Revierte por encapsulamiento a los relajantes esteroideos rocuronio y becuronio. El fármaco queda atrapado en el buto de la rosquilla, formando complejo inactivo hidrosoluble Sugammadex relajante en el plasma, que posteriormente se eliminan por vía renal. El Sugammadex no se recomienda su uso
en insuficiencia renal grave, con el aclaramiento de creatinina menor de 30. Y produce una reversión muy rápida y eficaz de bloqueante de bloqueo superficial y profundo con pocos efectos secundarios. En cuanto a reversión rutinaria, pues se utiliza 4 miligramos kilo si la recuperación ha alcanzado al menos 1 o 2 respuestas de la cuenta posttetánica y el tiempo medio para llegar al TOF ratio de 0,9 es de unos 3 minutos. Se utiliza 2 miligramos kilo si se ha producido la recuperación espontánea hasta menos el T2 y el tiempo medio para llegar al TOF ratio de 0,9 de 2 minutos. Si queremos una reversión inmediata, pues tenemos que usar dosis de 16 miligramos kilo si se necesita una recuperación inmediata de la relajación muscular. Necesidad, por ejemplo, de respiración espontánea, por ejemplo, tras intubación fallida después de una dosis de intubación con rocurona. Se obtiene una TOF ratio de 0,9 en 1 minuto y medio. Y eso es todo. Muchas gracias.